Coordinación de Pediatría. Queremos darle la bienvenida a esta sesión general del hospital, agradeciendo pues a todos los que nos acompañan vía remota del Hospital de Río Verde, del Hospital de Mayohuana, del Hospital de Ciudad Valles. Y bueno, en esta ocasión tenemos el honor de presentarles a la doctora Lucía Mariana Muñoz Juárez. Ella es hematóloga pediatra y es egresada del Hospital Infantil de México. Y en esta ocasión pues nos viene a presentar un tema que para nosotros es de suma importancia, dado que desde hace más de 5 o 6 años hemos estado trabajando en el hospital para poder lograr integrar un equipo multidisciplinario de atención a los pacientes con hemofilia. Y bueno, parece que en este año casi lo hemos logrado, lo hemos consolidado y pues hemos integrado a muchas especialidades. Por eso, pues le hemos invitado a la doctora y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación y el patrocinio de la farmacéutica de Roche. Y en esta ocasión pues, nos quiere presentar una ponencia bastante interesante acerca justo de este camino que nosotros hemos llevado a cabo hacia la atención integral de hemofilia. Entonces, pues les agradezco mucho su presencia, también a todos aquellos que están vía remota, y ojalá que sea fructífero, interesante, y logre llevarnos una sensibilización acerca de estos pacientes, su tratamiento, y cómo ha cambiado la visión de la historia de estos pacientes en las que pues, antiguamente todos invariablemente fallecían en temprana edad, con grandes secuelas, y ahora estamos tratando de integrarnos a la sociedad de una manera productiva, sin limitaciones prácticamente en su vida diaria. Y pues muchas gracias y le damos la bienvenida a la doctora. Bueno, pues buenos días a todos, les agradezco mucho la invitación y también el estar presente. Espero que esta plática sea dinámica, que nos aburramos, que conozcamos, aprendamos el empleo y que todas las cosas que tengan las puedan expresar, porque este es el foro para esta posibilidad. Como ya me presentó el doctor Caballero, yo soy la doctora Luz Camuña, soy parte del área de Hospital de Noche y es un poco de la tabla de complemento que vamos a ver después. Empezando por qué es el sufrimiento. ¿Todos aquí han escuchado el sufrimiento? Bueno, no debería escuchar, porque es un paciente. Perfecto, entonces ya estamos familiarizados con esta enfermedad. Si bien es una enfermedad que está considerada como una de las enfermedades raras, la prevalencia que tiene pues, es una importancia. Entonces siempre hay que tener en cuenta todos los signos, síntomas y cómo va a ser el abordaje para nosotros poder identificarlo de formas tempranas, incluyendo el doctor Caballero, poder tener así la disminución de complicaciones que a la larga pueden llegar incluso a la muerte, a pesar de que en estos días no debería morir ningún paciente. Entonces, este es un resumen de lo que es la definición, las alteraciones. Sabemos que es un trastorno genético recesivo que es ligado al X, por eso es que en su mayoría está presentado en varones, pero puede haber la situación en que se presenta en mujeres y ahora vamos a ver. Sabemos que es una deficiencia de los factores de la coagulación, el 8 en el caso de la hemofilia A y el 9 en el caso de la hemofilia B. ¿Okay? Y resulta en la incapacidad de formar un coágulo estable, lo cual traduce en un sangre. La alteración pues, es una mutación genética de los factores donde se codifica el factor 8 y el factor 9, ubicados en el cromosoma X. ¿Qué morbilidad van a tener? Sobre todo los pacientes van a tener daño articular, esa es la mayor morbilidad que van a tener para hacer como su mayor complicación. Algo que van a generar una neuropatía hemofílica, que es causada por artrosis recurrentes, que son estos sangrados articulares, lo que lleva a un dolor de deformidad y discapacidad. Hay muchas otras alteraciones y condiciones que va a presentar el paciente con hemofilia, pero son las principales que debemos evitar. La clasificación se va a clasificar como grave, moderada y leve. ¿A qué nos referimos con esto? A la actividad del factor que va a presentar nuestro paciente. Una actividad grave es menos del 1% de actividad del factor tanto 8 como 9. Entonces, prácticamente vemos que menos del 1% no es nada. No tenemos nada para hacer esa proteína para poder coagular.
Una moderada va del 1 al 5% y una leve va del 5 al 40%. Cualquier individuo sano debería tener más del 40% de actividad de factor. Entonces, ya teniendo una distribución aunque sea leve, vamos a presentar este trastorno de la coagulación que se va a reducir en sangrado. La clínica, no la vamos a ver más en la definición, pero van a ser sangrados espontáneos, sangrados articulares. Y el tratamiento, hay prácticamente ahorita dos tipos de tratamiento. La terapia de reemplazo, que si bien es reemplazar esta proteína que está deficiente, este factor de la coagulación, y las terapias de no reemplazo, que ya no son los factores que están tanto derivados plasmáticos o recombinantes, sino van a ser cuerpos monoclonales que van a fungir como el factor sin. Entonces, pues este es como el patrón de diseño y sí me gustaría que lo entendieran, que lo analizaran, que lo vieran, no solo tienen que aprender de memoria, pero para que después lo puedan replicar, decir, bueno, el paciente puede tener o no puede tener. ¿Okay? Vamos a tener tres escenarios. Las letras que están en rojo, las que están en rojo van a ser las citas que están mutadas para esta enfermedad. Entonces, en el primer escenario, vamos a tener un paciente sano que tiene hijos con una mujer portadora. A las mujeres se les llama portadora cuando tienen solo una ex afectada. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir esto? Porque el gen del otro X. Exacto. Dice la doctora, el gen del otro X va a sufrir las funciones. Exacto, hay una compensación donde la otra X pues va a producir este factor que la otra X no produce y eso le va a ser suficiente para tener a lo mejor un 45% de actividad, o a veces pueden tener hemofilia leve, pueden tener entre 30 a 40% de actividad, pero sin presentar una clínica totalmente. ¿Okay? Entonces, el porcentaje que vamos a tener para tener estos escenarios es un 25% de probabilidad de tener una mujer sana, 25% de probabilidad de tener un hombre sano, un 25% de tener una mujer portadora y un 25% de tener un hombre con hemofilia. ¿Okay? Este 25%, este escenario va a ser por embarazo, no quiere decir que si tiene 4 hijos, puede presentar uno sano, portador y uno. ¿Alguna duda en esto? No. Ahora, el segundo escenario es que a lo mejor este niño crece, es un adulto y va a tener hijos con una mujer sana. Vamos a tener 50% de probabilidad de tener mujer portadora y 50% de probabilidad de tener hombre sano. ¿Aquí qué pasa? Ninguno de sus hijos va a tener hemofilia como tal, pero eso no quiere decir que la enfermedad no se siga transmitiendo, porque entonces las hijas van a crecer y van a estar en este escenario donde sí pueden tener la probabilidad de tener un hombre con hemofilia. ¿Okay? ¿Existen las mujeres con hemofilia? Levante la mano quien crea que sí o quien sepa que sí. ¿Ok? No sé cómo. Ok, la respuesta es sí. Hay dos escenarios donde una mujer puede tener hemofilia. Si bien ya saben que existe la Federación de la República Mexicana de Hemofilia, donde hacen muchos eventos, entonces, como es una enfermedad familiar, pues puede ser que un día vaya a un campamento y vaya un niño con hemofilia y la hermanita de un paciente con hemofilia se conocen, se enamoran, crecen, se casan y tienen hijos. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser que los dos hereden su X que está mutada y puedan tener hemofilia. ¿Okay? Van a tener este 25% de probabilidad de tener un hombre con hemofilia, una mujer portadora y solo el 25% de probabilidad de tener un hombre sano. Hay otro escenario donde se puede presentar una mujer con hemofilia, es que una mujer que sea portadora puede tener una inactivación selectiva de su X sana, como para no sobrecompensar. Entonces, ahí es donde nada más va a funcionar la X portadora y va a tener deficiencias de factores fenómenos de canalización y pues después podemos aprender un poquito más de esto, no es tan frecuente, pero suele suceder. Ahora, ¿cuáles son los sitios de hemorragia de la hemofilia? Ahorita vamos a ver un poco por edad, pero sugiero que, sobre todo, pediatras, médicos de primer contacto, personal de enfermería, cualquier otro personal de la salud que esté aquí, y que sepan cuáles son los sitios de hemorragia. Los vamos a clasificar en graves, los que tienen que tener una atención médica, y los que ponen en riesgo la vida. Los graves van a ser los sangrados en las articulaciones, los musculares, que generalmente van a ser profundos, como iliopsoas, pantorrilla, puede ser en antebrazos, sobre todo después de múltiples fricciones, membranas de mucosa, tanto la boca, nariz o tracto peritoneal. Y los que ponen en riesgo la vida, que son una urgencia, y ahora vamos a hablar un poquito de algo que se llama hemofilia, cuáles son las que tienen que activar este código para poder tener un tratamiento adecuado. Intracraneal, cuello garganta, porque puede colapsar la vida, y gastrointestinal.
¿Cuál es la frecuencia de los sangrados? Afortunadamente, el mayor porcentaje de estos sangrados no va a ser intracraneal, en los que ponen en riesgo la vida. Sin embargo, estos sangrados articulares son muy importantes. A lo mejor en un inicio, un niño que empieza a caminar y empieza con estos sangrados articulares, está creciendo, tiene dolor, se le pone factor, se le pone hielo, compresión, elevación, mejora ese maltosis y después ya puede caminar normal. Sin embargo, cada sangrado va a ser daño articular, que a la larga va a tener una enfermedad. Entonces sí es muy importante saber identificar eso. Las articulaciones en bisagra, que son las más comunes, y las biaxiales son menos comunes. Hasta un 80% de presencia de sangrado van a ser estas articulares. Las musculares de 10 a 20, otros sitios que pueden ser sobre todo secundario a algún traumatismo, algún golpe, y sistema nervioso central. Si bien es menos del 5%, pues no es nada despreciable y pues es de los sangrados que más complicaciones puede causar. ¿Alguien sabe cómo hacer el diagnóstico? Así llaman la superación. Unidad. Pueden decir que no, la verdad es que no es un examen, y ahorita les voy a explicar. ¿Cómo se imaginan? Obviamente, pues lo que siempre nos enseñan, hay que hacer un interrogatorio, hay que ver los antecedentes familiares, como ya vimos, es una enfermedad que se hereda. Entonces, podemos generar antecedentes familiares ya conocidos. ¿Qué más? Ya que tenemos al paciente, tiene antecedentes familiares, tiene sangrados, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo? Ok, unos tiempos de población, ¿qué más? ¿Qué? La actividad del cuerpo. Muy bien. Siempre tenemos que ver cómo están los tiempos de población. Finalmente es como un tamizaje para saber cuánto va a ser evidentemente, ¿no? Entonces, tomamos unos tiempos de población. Generalmente no es el sangrado habitual de una alteración de las plaquetas. Estas son más sangrados mucocutáneos, que hay petequias, estos puntitos rojos que no son palpables, no es comparación a la depresión. Hay mucha epistaxis o gingivorragia, sangrado en las mucosas. Pero pues se toma una biometría hemática para ver también si hay mucho sangrado, ver que no haya analizado el paciente y ver cómo está la placa plaquetaria. Generalmente es la salud normal. Y de ahí tomamos unos tiempos de población. Ok. Son los tiempos de población. Como bien lo dijo la doctora, el TTPA va a estar prolongado. Se sabe la capacidad de la población. ¿Quién me puede decir? Igual no se levanta la mano. Yo sí la podría decir así. ¿No? Bueno, se las voy a explicar. Se las voy a explicar muy rápido, ¿ok? Nosotros vamos a tener dos guías. Si bien sabemos que no es el modelo actual de la población, pero lo utilizamos para poder justo ver qué proteína o qué factor de la población nosotros estamos valorando. Entonces hay dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La extrínseca es el TP y la vía intrínseca es el TTP. Estas dos convergen en una vía común. Les voy a enseñar una mnemotecnia que es como fácil. Esta vía común va a ser el factor 10, 5, 2 y 1. Para que nunca se les olvide, ¿qué monedas de peso mexicano existen? No centavos, pesos. 10, 5, 2, 5. Entonces ya no se les va a olvidar. ¿Cuál es la vía común? El factor 10, 5, 2, 5. ¿Ok? De ahí, el TP, el que me valora es el factor 7, la vía tisular y el factor 7. Y todos los demás factores, 12, 11, 9 y 8, están en el TP. ¿Ya se lo aprendieron? Entonces ya, ¿quién podría decir la rápido? Ya todos levanten la mano. Ya me voy a contestar a ellos, ¿vale? Ok, entonces, una sospecha diagnóstica de hemofilia, pues sí, el TTPA es el que va a estar prolongado. Generalmente el TP está consumido. ¿Okay? Entonces, una vez que ya tenemos todos estos antecedentes, vamos a tomar la cuantificación del factor para saber si es una hemofilia A, si es una hemofilia B y qué gravedad vamos a tener. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas para hacer una sospecha diagnóstica? No va a ser la misma en todos los grupos de edades, ¿no? Entonces, recién nacidos y lactantes generalmente pueden tener cefaloratomas, sangrado prolongado posterior a la circuncisión. Sí sabemos que hay muchos bebés que hacen la circuncisión al nacer, incluso los meses posteriores. De hecho, un poquito de la historia de la hemofilia menciona desde textos muy antiguos como una enfermedad que se producía en los hombres
Y muchas veces a las mujeres, sobre todo lo de la religión judía, a las mujeres les perdonaban que si dos varones se habían tenido circuncisión y habían tenido complicaciones o muerte por la circuncisión, al tercero les perdonaban así de la circuncisión. Entonces, eso es algo muy común. Y el sangrado por cordón umbilical, creo que se queden en mente o se lleven a casa que el sangrado por cordón umbilical no es normal. Siempre hay que descartar una deficiencia rara de factor, tanto hemofilia como alguna otra deficiencia de las que se consideran raras. ¿Ok? Preescolares y escolares son los niños que ya empiezan a gatear, que empiezan a caminar, entonces pues sí van a tener golpes extremos de contacto, pero ya van a empezar a tener hematosis. Sobre todo los pacientes que empiezan la deambulación, hematosis en tobillos. Esto es muy importante, hematomas postvacunas. Hay que hacer un interrogatorio y decir, señora, señor, a su hijo cuando le pusieron la vacuna del año, ¿verdad? Se le hizo una bola, se puso morado, tuvieron que hacer alguna acción y ir al hospital. Sí, esto no es normal que sea con el hematoma. ¿Okay? Y los adolescentes y adultos, sobre todo, pues ya los hematosis van a ser más en rodillas y en codos, los sangrados musculares profundos y pues ya también si hay un traumatismo van a presentar estos. Entonces, pues esto es lo que ya platicamos, ¿no? La historia clínica detallada, aunque hay antecedentes en la familia, eran importantes que un 30% es mutación de nuevo. Entonces, no siempre van a tener estos antecedentes. ¿Okay? Nosotros el sangrado de equimosis, sangrado articular, sangrado muscular, en los niños pequeños es muy común que dicen la mamá, es que yo cargué a mi bebé y lo tomé de la pancita y quedaron las huellas, bueno, los deditos marcados, eso tampoco es normal. ¿Okay? Las pruebas de laboratorio iniciales, lo que ya vimos, los tipos de coagulación que se saben perfecto, la prenatal, sobre todo para la receta plaquetaria, aunque les repitamos el mismo tipo de sangrado, pero siempre hay que evaluarlo, y las confirmatorias que es la cuantificación del cuerpo. Ahora, ya hablamos muy de forma general cuál es el tratamiento y sabemos que es de reemplazo del factor y de no reemplazo. La profilaxis está definida como la aplicación regular de cualquier agente hemostático, ya sea reemplazo o no reemplazo, para evitar estos sangrados espontáneos, sobre todo en los pacientes que tengan hemofilia grave. Sin embargo, en 2020 salieron las últimas actualizaciones de las leyes de la Federación Mundial y algo que vale la pena mencionar es que esta nueva definición dice el objetivo es prevenir las hemorragias en pacientes con hemofilia, pero que les permita llevar una vida activa y lograr una calidad de vida comparable a las personas que no tienen hemofilia. Eso es algo muy importante porque ya nos incluye un poco la parte social. No es que lo desgrave, no tenemos hambre, pero pues igual ya tenía mucho de hambre articular, pero ya no está sangrando, está en su casa, pero pues, ¿qué pasa con lo social? Tiene que tener una vida comparable a una persona sin hemofilia, tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer todas sus actividades. Entonces, esto es algo muy importante a lo que le estamos dando mucho empuje a saber que no solo la parte física, sino también lo vive aquí es una tabla resumiendo los tipos de tratamiento. Como ya mencioné, están los concentrados de factor que van a reponer directamente tanto al factor 8 como el 9. ¿Qué consideraciones debemos tener? Que son intravenosos. Generalmente se aplican entre 2 o 3 veces por semana para evitar estas hemorragias espontáneas. ¿Okay? ¿Qué son las complicaciones de todos los tratamientos en la historia de la hemofilia? Antes se transfundían primero la sangre total, ¿no? Decíamos, bueno, si hay algo que tiene esta persona que no tiene esta, la sangre, entonces sangre total. Después ya se empezaron a transfundir los derivados y plasma y precipitados, pero se vieron alteraciones, sobre todo el desarrollo de inhibidores, porque hay mucha inmunogenicidad, y esto quiere decir que la persona crea anticuerpos contra ese factor que es externo, ¿no? También con los derivados plasmáticos, incluso los factores recombinantes que están en reacción laboratorio pueden llegar a presentar inhibidores, y es una de las complicaciones más graves y más importantes de la hemofilia, porque si yo le estoy pasando factor 8 y no le está funcionando porque esta persona ya tiene anticuerpos contra ese factor, si tiene un traumatismo craneoencefálico, pues puede sangrar en caso de problema. Los factores de vida media extendida, que pues son estos factores recombinantes que van a tener una tecnología para extender su vida media de 1.3 o más veces. Entonces, la ventaja es que las aplicaciones van a ser mucho menores, puede ser 2, incluso una vez por semana, dependiendo del factor que nosotros tengamos, y cómo el paciente depura este factor y cómo es la actividad física, etc. ¿no? Pero incluso podría poner hasta una vez por semana. La verdad es que en adultos, pues piensen que ustedes los tienen que estar picando 1 o 2 veces por semana siendo adultos. Es difícil, ¿no? Digo, no, a lo mejor no todos
somos tan amigables de las agujas o de los piquetes. Imagínense un niño de 3 años. Finalmente, socialmente y todo el desarrollo psicológico que viene en torno a estarlo ubicando, a veces pues los niños chiquitos no tienen un buen acceso a menores, entonces pueden llegar a tener limitaciones. Entonces, estos factores de vida en extremidad empiezan como justo a tratar de evitar esta parte de los niveles. La desventaja es que no han sido estudiados en pacientes que no han sido tratados previamente, justo por este desarrollo de inhibidores. La ventaja pues, es que son menos complicaciones. Pero también hay que tener un monitoreo estrecho de la actividad del factor que tiene el paciente para evitar esas cosas. El inicizumab, que es esta terapia de neuroplasia que ya mencioné, es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG4 que mimetiza la función del factor 8 sin ser un factor 8. Entonces, esto es una gran ventaja porque así el cuerpo no va a decir, o no lo va a reconocer como, bueno, es un factor 8 exógeno y voy a crear anticuerpos, ¿no? Surge de la necesidad de estos inhibidores y está indicado únicamente para pacientes con hemofilia. Sin embargo, está indicado para pacientes con hemofilia con y sin inhibidores en cualquier grupo de la ventaja es que este medicamento es subcutáneo, entonces lo que hablamos un poco de esta conveniencia de no estar aplicando 2 o 3 veces por semana intravenoso, es muy fácil la aplicación y se puede extender hasta cada 4 semanas. Entonces, imagínense un paciente que venía 2 o 3 veces por semana en la aplicación de factor, pues lo aplicaba en casa, a tenerlo que prolongar hasta 4 semanas, pues sí es un gran cambio en la terapia. Hay otros agentes que se llaman agentes de rebalanceo que lo que hacen es como actuar en esta vía de la coagulación por otras formas que no sean directamente los factores de la coagulación. Entonces, existe un inhibidor de la vía del factor tisular. O sea, no inhibe el factor tisular para que el factor tisular pueda activar el factor 7 y de ahí se desencadene toda la cascada. O un inhibidor de la antitrombina, que sabemos que es un anticoagulante natural. La desventaja de estos medicamentos es que la monitorización estrecha es muy importante, sobre todo en la antitrombina, porque entonces nos podemos ir del otro lado a causar una trombosis. Pero también son subcutáneos y las dosis también pueden prolongarse hasta cada 2 meses. Está indicado también en hemofilia aire. Y finalmente la terapia génica, que lo que hace es que va a producir por medio de un vector generalmente viral, producir este factor, este gen, o sea, haya el cambio de este gen para que entonces ya pueda producir el factor físico. Están aún en estudio, se han visto varias complicaciones y pues son mucho más costosas estas terapias. Entonces, esto es una tabla que está cercana de la guía de práctica clínica de hemofilia en pacientes de más de 12 años para saber cómo vamos a hacer el tratamiento. Es muy general. Que se llevan a casa las articulares, que son las más frecuentes, podrían ir del 40 al 60% de actividad. A esto yo me refiero, es lo que yo quiero llevar a mi paciente. Mi paciente es hemofilia rara, entonces tiene menos del 1%. Yo quiero que su cuerpo tenga entre 40 y 60% para una martrosis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a calcular cómo voy a poner el factor 8. ¿Okay? Entonces, el cálculo es de 20 a 30 unidades por kilo. Se hace el cálculo y se puede poner días 1 a 2 días, sobre todo si la respuesta es inadecuada. Y para hemofilia B es igual, ponerlo de 40 al 60%, esa es la dosis, igual 1 a 2 meses. El muscular es el de glicosomas, porque ese sí está considerado como grave, que el muscular B tiene que ir del 80 al 100%, pero más o menos igual, un 40 al 60%, 2 a 3 veces. El hemofilia B igual, y en glicosomas inicial del 80 al 100% y posteriormente del 30 al 60%. Es más o menos como un panorama general de cómo se calcula el factor para los pacientes. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Pues ya lo vimos, ¿no? Las principales son las artropatías hemofílicas. Esto va si ven aquí es un paciente que tiene hipotrofia muscular, tiene aumento del volumen en las rodillas, hay limitación en la movilidad y hay esta es la artropatía. El daño auricular es tan grave que muchas veces no se pueden levantar, están en culetas y se desarrollo de inhibidores, es lo que ya platicamos, estos anticuerpos que van en contra del factor 8 o 9, generalmente más que el factor 8, y que no nos van a permitir tener un tratamiento adecuado. Hay otros agentes hemostáticos como complejos protrombínicos y factor 7 activado, pero finalmente no van a tener la misma eficacia que el factor 8 o, como ya vimos, beneficio. El resto de transmisión de enfermedades, esto les platico un poco de la historia de la hemofilia, había transfusión de sangre total, había transfusión de plasma fríos, y en los 80s, 90s, pues ya hubo un descontrol en esa transfusión de infecciones virales en muchos pacientes actualmente que tuvieron VIH, hepatitis C por estas transfusiones.
Si bien ya el control de calidad ahorita sobre todos los factores de coagulación derivados plasmáticos y recombinantes es muy estricto este control de calidad, hay que estar haciendo monitoreo para evitar este contagio de transmisión viral. Complicaciones psicológicas y sociales. Un paciente que está en estas condiciones generalmente desde niños están aislados, porque antes no había profilaxis para todos. Entonces las mamás les decían, tú no te muevas, no puedes jugar, no puedes salir. Son niños que están muy aislados, que tienen miedo, que tienen miedo a que se estén picando, tienen muchas complicaciones y salir a la calle y a todas probablemente sea difícil, ¿no? Entonces, estas complicaciones son muy graves. Y finalmente, la que pues todas las queremos evitar, pero la muerte en la veríamos vivir un paciente con hemofilia. Ahora, ¿han escuchado del código de hemofilia? ¿Nadie? ¿Han escuchado el código de infarto? Es decir, no es como un poquito más frecuente porque la ciencia y prevalencia es mucho mayor. Es similar al código de infarto, es saber establecer tiempos, identificar cuáles son los factores de riesgo para cada paciente y poderlo implementar. Este que les presento está tomado del protocolo de atención integral del IMSS y el IMSS tiene su propio código de hemofilia. Entonces es para que vean un modelo de cómo se tiene que identificar. A lo mejor poder explicarlo, poder hacer un protocolo hospitalario después poder llevar. ¿Qué pasa con los pacientes con coagulopatía? Este es un artículo importante de Europa, de Inglaterra, donde dice que el tiempo de atención en emergencias es de hasta 85.7 minutos, más de una hora, ¿no? Mientras que el tiempo recomendado tendría que ser de 15 minutos en paciente con coagulopatía. Obviamente depende de la gravedad y depende de si es grado, pero a un aproximado de 15 minutos. El inicio temprano de un tratamiento de hasta 116 minutos, casi 2 horas, cuando el recomendado sería entre los primeros 30 minutos. Entonces, aquí habla un poco de un software que diseñaron, donde ponen los datos del paciente y dependiendo del sangrado es qué actividad de factor yo quiero llevar. Obviamente también ya tienes el paciente tiene inhibidores, ese tipo de hemofilia, etcétera, pero más o menos es el cálculo de cuánto se tiene que pasar para que así el personal de primer contacto, tanto enfermería como urgencias, no tenga que esperar al hematólogo para que él venga a indicar cuánto se tiene que pasar. Muchas veces este es el problema. Desconocemos qué es la hemofilia, desconocemos las dosis, yo no tengo ni idea porque es una enfermedad rara, entonces hasta que llegue él o la hematóloga. De todas formas, al final hay unos códigos para que puedan, porque siempre se ve muy pequeño, pero para que puedan leerlo. Creo que no se puede hacer zoom. Pero bueno, aquí nos habla de cada uno del personal que está en el hospital. ¿Cuál es la actividad o la acción que tiene que hacer el coordinador del código de hemofilia, que tiene que ser no solo el jefe de servicio de urgencia, pero también todo el personal de urgencias o de admisión continua? Hay que conocer e involucrarse en todas las actividades del código de hemofilia. Entonces, les digo, al final están los pobres para que puedan descargar el protocolo de atención integral y que puedan darle como una buena revisada a cuál es este código de hemofilia. Definir las acciones para la dirección y capacitación de este código de hemofilia en todo el personal del servicio de urgencias de atención continua. Gestionar en conjunto con el coordinador o jefe a cargo de los servicios de hematología o hematología pediátrica la infraestructura. ¿Dónde va a ser el sitio del código de hemofilia? No tiene que ser toda el área de urgencias, ¿no? O sea, podemos designar un área de consultorio. Yo sé que a veces es complicado con las áreas físicas, pero designar, aquí está el área de choque, pero aquí al lado podemos asignar un área física para el código de hemofilia. ¿Okay? Y el lugar de resguardo con la red fría, porque es muy importante, la mayoría de los tratamientos de estos agentes hemostatos para hemofilia necesitan estar en refrigeración. Los insumos, asegurar los insumos que haya 24/7 y los 365 días del año, un stock de urgencias. Es muy frecuente que llegue el paciente y dicen, ay, doctor, pero es que está en el almacén y tengo que hablar, y entonces hacer la receta, pedir permiso. Tenemos que tener un stock de urgencias para el código de hemofilia, ¿ok? Los recursos humanos, informar al personal de salud, urgencias o admisión, que serán los responsables de las acciones del código de hemofilia. Y supervisar la referencia de las personas con hemofilia hereditaria del servicio que ameriten. No solamente pues, es hematología, ¿no? A veces detectamos algo, necesitamos una valoración de psicología, necesitamos rehabilitación, ortopedia, etc. El vigilante tiene una función importante porque a veces ni siquiera saben qué enfermedades tratamos en el hospital, ¿no? Yo sé que es difícil porque no siempre es el mismo, no siempre es el mismo turno, a veces no hay tiempo para capacitarlos, pero a lo mejor valdría la pena un día hacer una sesión a decir, bueno, estas son las enfermedades que tratamos aquí,
esto sí, esto no, esto se deriva, esto sí, lo que sea, ellos tienen que dar prioridad al acceso que se identifica como una persona que vive con hemofilia hereditaria, que solicita la atención de urgencias y orientar sobre la ruta. La verdad es que no es nada difícil, es decir, una persona que dice que sabe que tiene hemofilia y viene con un sangrado importante porque trae algún órgano, no es un sangrado visible, tiene que darle prioridad a la cosa. Y el médico y la enfermera en general auxiliar hay que clasificar la prioridad de la atención, considerando que las personas con hemofilia siempre inicia a partir del nivel 3. ¿Saben los colores del código hemofilia? ¿Alguien? Pues, perdón, no el código hemofilia, del código hemofilia del PH. Verde, amarillo, ¿cómo? Azul y rojo. Okay. En el IMSS tienen, depende mucho del centro, pero para fines de código hemofilia está verde, está azul, está verde, está amarillo, está naranja y está rojo. Entonces, una persona con hemofilia, aunque sea un sangrado leve, nunca va a estar ni en azul ni en verde. Siempre es a partir de amarillo, ¿okay? Eso es muy importante, a partir de... nunca deberá clasificarse como justo que dice nivel 4 o 5, que es verde o azul. Entonces hay que registrar los signos vitales, interrogar a la persona o el familiar, qué tratamiento recibe, es muy importante, qué tipo de hemofilia tiene y activar el código hemofilia, que consiste en informar inmediatamente el coordinador médico en turno o al responsable del código hemofilia en turno. Insisto, no tiene que ser el hematólogo que siempre se van a ir al control está, o no hay en ese turno, o en la noche, etc. Sino quien esté responsable en ese momento en el área de urgencias. Y supervisar que se lleven a cabo todas las acciones establecidas. Informar a la persona acompañante el nivel de gravedad y el área de necesidad de atención en su base. Es muy importante también identificar si la persona con hemofilia tiene un traumatismo craneoencefálico de columna vertebral sin descompensación hemodinámica, una hemorragia muscular profunda, hemorragia de cuello y o garganta, o de cualquier localización, pero que tenga un inhibidor, que son estos anticuerpos, porque pues finalmente este factor no le va a funcionar, ¿no? Necesitamos un tratamiento alterno. La hematuria también es importante saberla por el tratamiento que debe llevar a cabo y posterior a la aplicación del agente hemostático solicitar los estudios complementarios y saber si debe ingresar o se puede ir. Finalmente, con estos sangrados, traumatismo craneoencefálico, hematuria, cuello, garganta, los labiales son pacientes que se tienen que dar hospitalizados. Y los que tienen, las personas que tienen un episodio hemorrágico que ponen en riesgo la vida, hay que valorar si se requiere el traslado a otra unidad, si no se puede dar en ese momento con la hematología, saber que lo tengo que referir, si no se puede dar en ese momento con el medicamento, la atención especializada y si está clínicamente estable para su traslado, pues lo puede hacer una vez que haya recibido los servicios. Entonces, este es igual el código de hemofilia que tiene el IMSS, que está sacado de este protocolo de atención integral, donde al ingreso al servicio vamos a definir el color, vamos a ver si hay traumas en signos vitales y dependiendo de eso vamos a ver si se va a la derecha. Pero eso tiene que ir de 0 a 5 minutos de ingreso. Yo sé que parece fácil decirlo y la realidad es otra, o sea, yo sé perfectamente lo pero al tratar de implementar el código de hemofilia, por lo menos ya podemos tener un cierto control de calidad de un checklist a decir, bueno, esta vez no lo logramos hacer a 5 minutos porque hay mucha gente en urgencias, pero ya hay un código de hemofilia, entonces ya lo podemos clasificar, podemos ponerle el color y disminuimos el tiempo de 117 minutos a lo mejor a 15 minutos, ¿no? Hay que intentarlo, porque si no se intenta, pues nunca lo vamos a lograr, decir, pues siempre es lo mismo, no pasa nada, hay que intentarlo, ¿ok? La evaluación médica y la evaluación de enfermería, que tienen de 0 a 30 minutos del ingreso, el tratamiento con el agente hemostático hasta 2 horas del ingreso. Estas son como el beneficio de fiebre, neutropenia, la hora de la verdad, también son las investigadas para prevenir que se reproduzca sangrado o evitar complicaciones. Y la valoración complementaria, que esto, bueno, ya depende mucho del sangrado, si necesitamos alguna interconsulta, alguna especialización, si necesitamos algún otro tipo de laboratorio, cuando hay traumatismo craneoencefálico. Este tratamiento concomitante es muy importante. Hay que evitar el uso de agregantes plaquetarios, que es el ácido acetilsalicílico o los antiinflamatorios posteriores. Porque si bien nosotros tenemos una deficiencia de factor y nuestra muestra primaria es que las plaquetas están conservadas y le damos una agregante planetaria, vamos a perpetuar este síntoma, ¿no? Va a haber un grado más importante.
Y la evaluación de la respuesta al tratamiento, ver si tiene un control administrativo a casa o tiene que quedarse en su casa. Igual, este es algo que viene no se ve, pero es el algoritmo que viene del protocolo general de atención para el código de hemofilia, para que también lo puedan ver, y a lo mejor deben sacar el protocolo y hacer su propio código. Finalmente, para hablar cuáles son nuestras necesidades concretas en México y la importancia del equipo multidisciplinario, nosotros tenemos un registro de coagulopatías en México que es a través de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Sin embargo, por la incidencia y prevalencia de esta enfermedad, tenemos un registro aproximadamente de 6,000 personas, pero por la población mexicana tendríamos que tener 12,000 más o menos, ¿no? Entonces estamos a la mitad, falta mucha identificación, falta mucho registro, por eso es importante poderlos identificar. Una de cada 5 de 10,000 personas van a presentar esa alteración. El problema de México es que es un modelo de atención reactiva y de demanda. No es una cultura que promovamos desde los primeros niveles a identificar una coagulopatía y decir necesitamos hacer estudios de extensión, y insisto, no solo para ver si es hemofilia, para ver qué coagulopatía, y de ahí podemos mandar al registro para que puedan tener un tratamiento conjunto. Falta de diagnóstico temprano es algo muy importante. Esto que se activa de demanda es que el médico, como falta mucha cultura hacia el paciente se lo va a cuando tiene un problema. No acude regularmente porque a lo mejor no sabe la importancia de. Hola. Sí. Hola. No saben la importancia de las complicaciones. Entonces, ¿cuáles son las necesidades concretas? La detección y el diagnóstico. Falta mucha detección, falta mucho diagnóstico. Pero bien, ya no tiene explicación. Falta mucha detección, mucho diagnóstico, hay retraso en el tratamiento y por eso hay daño articular irreversible, discapacidad física y estas muertes cerebrales. El acceso al tratamiento es algo con lo que estamos luchando día con día todo el personal de salud que se encuentra en el hospital y que tratan pacientes con hemofilia. El acceso al tratamiento, hasta 75% de los pacientes no tienen un acceso regular al tratamiento. Entonces, pues también hay cosas que si bien no dependen directamente del personal de salud, pero sí tratar de impulsar a tener lo mejor posible para nuestros pacientes. El modelo de atención, pues como ya lo mencioné, es reactivo y enfocado a tratar hemorragias agudas y no prevenirlas. Por eso es muy importante que en cada hospital, con su población de pacientes con hemofilia, hagamos conciencia. A lo mejor un curso de hemofilia para padres y pacientes, ¿no? En los casos pediátricos y pacientes en adultos. ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cómo se trata? ¿Tienen inhibidores? Hay muchos pacientes que están muy involucrados, pero muchos otros que no solo van como se sienten mal. Entonces hay que generarles esa cultura de conocimiento. Y pues la salud integral, ¿no? Lo que ya hablamos, falta de atención psicosocial, rehabilitación musculoesquelética y la educación continua para padres infantiles. Los modelos de atención, según estas guías de la Federación Mundial que ya platicamos, debe haber un cuidado integral de hemofilia. ¿De qué me habla eso? Tenemos que tener un equipo multidisciplinario para tratar hemofilia, no solamente hematología, porque me dicen que le va a indicar el factor, sino ver todas estas áreas que tenemos. Esta salud articular ha tomado mucho auge en los últimos años porque si bien, y bueno, a lo largo de la historia de la hemofilia, bueno, se morían desangrados, luego por infecciones, luego por inhibidores, ya que todo esto ha sido resuelto, no debemos dejar que un paciente tenga daño articular y que pueda ser una vida. Entonces, es muy importante que este cuidado integral incluya la salud física, psicosocial y pueda tratar estas comorbilidades en los pacientes. Tenemos que tener un programa. Es muy importante que se incluyan a todas las áreas involucradas en un hospital, ¿no? Urgencias, enfermería, médicos de primer contacto, hematología, rehabilitación. Es un poquito lo que ya hablamos del código hemofilia, asegurarnos que haya todas las terapias que podamos tener disponibles para nuestros pacientes, un acceso equitable y también reconocer al paciente y su estado socioeconómico y cultural para que pues, podamos dar una buena atención.
¿En qué consiste este equipo multidisciplinario o para qué lo necesitamos? Pues para prevenir hemorragias, ¿no? Si bien suena un poco obvio, bueno, no queremos que sangre, pero es que no solo que sangre, cada sangrado cuenta, cada sangrado articular nos va a crear un daño en la larga. Entonces hay que evitar a toda costa que tenga incluso uno de estos sangrados. Promover cómo se manejan estos episodios de sangrado con un seguimiento de terapia física. A veces sangra, pero nunca lo mandamos al rehabilitador, nunca vemos cómo están sus articulaciones por el ultrasonido, nunca hacemos una valoración. Como ya vimos, un sistema de emergencias que sea adecuado, un tratamiento del dolor también adecuado. Muchas veces estos pacientes tienen mucho dolor y no pueden tomar aire, que es como el anestésico más indicado más frecuente, ¿no? Entonces, pues sí, me voy a tramadol y luego ya no lo bajo de tramadol. Es muy importante también que prestemos atención. La atención musculoesquelética, las comorbilidades y lo psicosocial también es muy importante. Entonces, si bien no es solo un médico que se va a encargar, no es solo la enfermera, el enfermero que le pone el factor al paciente, sino tenemos que tener este equipo multidisciplinario. ¿Qué sigue de ya? Porque está muy bonito aquí en la teoría, pero ¿qué sí? Yo sé que aquí tienen muchos pacientes, ya han trabajado mucho por la salud integral, pero pues igual para poder consolidarla hay que saber quién es el líder. Finalmente tiene que haber un líder en este equipo. Nombrar a los integrantes y nombrarlos a lo mejor va a sonar un poco burdo, pero decir, bueno, tenemos un grupo WhatsApp, ¿no? Ya la tecnología está al alcance de la mano. Entonces, antes pues era ir a buscarlo a su servicio, un oficio, lo que sea, pues ahora lo tenemos al alcance de la mano por WhatsApp para decir, oigan, podemos tener la sesión el próximo viernes en tal lugar y que cada miembro del equipo que esté ahí sepa que tiene una responsabilidad de estar ahí. ¿Okay? Establecer el programa formal y la formalización de los mismos. ¿Qué necesitamos o qué funciones debe tener este centro integral? La atención hospitalaria y ambulatoria, el acceso a terapia en domicilio, sé que no en todos los casos está presente, pero hay muchos factores que tienen esa entrega domiciliaria que podemos ver para nuestros pacientes y no tengan que estar viniendo 2 o 3 veces por semana. La recolección de información sobre sangrados y realizar investigación básica y clínica en la medida de lo posible. Yo sé que es demasiado trabajo para decir, bueno, ya que tengo aquí toda la información de los pacientes, ahora voy a publicar en distintas revistas. No, pero a lo mejor teniendo una base de datos interna, podemos empezar a hacer ciertos estudios, pósters, algo que nos pueda ayudar para que después esta información sea más robusta y podamos hacer algo más de esto ya lo vimos, es esta prevención de sangrados, pues insisto, la prevención de los sangrados articulares son muy importantes. Una rehabilitación temprana ante cualquier sangrado articular deberíamos empezar rehabilitación. No importa que sea un lactante y que sea su primera hemorragia. Atención psicosocial, seguimiento bioquímico, ver con factor los niveles de factor 8, inhibidores, serologías y el seguimiento articular. Generalmente hematología es quien es el responsable o el líder de esta clínica. La consulta puede ser semestral en pacientes pediátricos o anual en pacientes adultos. No quiere decir que solo vengan cada 6 meses y ya, sino obviamente con esta profilaxis de tratamiento continuo. Registro nacional e interno de pacientes. También si llega un paciente nuevo usuario, oye, usted ya se registró en la Federación de la República Mexicana, porque a veces los tenemos y no sabemos si están todos de alta o no. El histórico de tratamiento, sangrados, complicaciones, evaluación del estado articular es algo muy importante. Hay una técnica que se llama G2, que es una detección de la artropatía temprana con ultrasonido. No es costosa, no es invasiva, no tiene radiación y se puede hacer en 10 minutos en cada paciente. Y esto nos puede ayudar a identificarlo de forma temprana. La escala de salud articular, para poder así ver el ajuste de tratamiento, ajuste de dosis, tratamiento individualizado, si es candidato a estas terapias nuevas de anticuerpos monoclonales, la atención en emergencias y la capacitación continua a pacientes y sus familiares. Los otros miembros del equipo también son de suma importancia. Enfermería casi siempre es el primer punto de contacto y es fundamental para la educación del paciente y su familia. Los especialistas musculoesqueléticos, la rehabilitación, ortopedia, psicología y trabajo social también es muy importante. A veces les digo, lo dejamos un poquito de lado y los pacientes tienen muchas consecuencias por eso. Y otros especialistas, por ejemplo, genética, es muy importante también para la consejería genética posterior a no sé, en mujeres que son portadoras, o saber los familiares de los pacientes con hemofilia, qué tipo de mutación tienen, si las pacientes son portadoras y después quieren tener. Listo.
Entonces, pues como conclusión, lo que queremos hacer es priorizar esta detección temprana de registro para evitar complicaciones, el acceso a tratamiento para todos. Sé que suena como un sueño que no va a ser a corto plazo, pero estamos trabajando día por día para lograrlo. Implementar y fortalecer estos equipos multidisciplinarios. Y bien, sé que los hospitales están sensibilizados, pero a lo mejor trabajar por formalizar un poquito, hacer esas reuniones, tener las minutas, hacer estos checklists, cosas tan básicas como hacer el grupo por WhatsApp, y entonces ya tenemos por lo menos a todos los integrantes con el rol de trabajo, ¿no? Establecer alianzas estratégicas y, como conclusión final, únicamente mencionarles que el camino hacia una atención de excelencia en hemofilia en México requiere un compromiso multidisciplinario para convertir la atención en una realidad tangible, asegurando que cada persona con hemofilia reciba un cuidado integral que permita una vida plena y productiva para adultos que estén integrados en la sociedad y que puedan contribuir todo lo que tienen para. Muchas gracias. Les dejo igual aquí los códigos QR de las guías de la Federación Mundial, del protocolo integral que aquí es donde mencionan el código de hemofilia, y este es el protocolo técnico del Consejo de Salud General, para que pues puedan pues tener en su teléfono, descargar y con una consulta rápida y que puedan revisar. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera participar? Si puedes hacerlo así como Sí, porque no en un paciente que llega a urgencias con hematosis, ¿hay alguna indicación para registrar una centesis? O sea, dice que el tratamiento es con factor y es de compresión y todo, y no es la enfermedad, pero hay alguna indicación para esa hematosis. La realidad es que no. O sea, hay que tratar de no hacer procedimientos invasivos. De hecho, en el código de hemofilia hay una parte donde menciona: hay que tratar de hacer los menos procedimientos invasivos. Yo sé que en un paciente que no tiene ninguna coagulopatía es muy frecuente querer drenar los hematomas, ¿no? Pero es diferente el comportamiento que va a tener un paciente con hemofilia. Lo primero que te dice es el agente hemostático, hacer esto del price, que es hielo, elevación, lipopresión, etc. Y debería mejorar. De hecho, si ven una diapositiva de esta, vamos al 40 al 60% y con una o dos dosis debería mejorar. En caso de que no, a lo mejor se habría que investigar si tiene alguna indicación para hacer alguna opción, pero la respuesta concreta es no hasta que no tenga el tratamiento adecuado y ver si es que lo requiere, porque los pacientes que tienen coagulopatías, el drenaje los va a perpetuar el sangrado y puede tener complicaciones. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Pregunta, comentario. Listo. Bueno, solo complementar un poquito en cuanto a eso. Hay algunas pocas indicaciones para drenar el hematoma. Finalmente, la sangre de la articulación generará depósitos de mucineína y eso propiciará el aumento de la vascularización o la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y eso puede favorecer que esa articulación en el futuro pueda volverse. Entre más vasos sanguíneos, pues más sangrado puede tener. Entonces, pero nunca picar de primera intención, o sea, será posterior después de que se haya aplicado la técnica esta Price, que por ahí ya les había yo preguntado hace unos días, y que se haya aplicado su factor. Sobre todo pues en esto de que este código hemofilia, pues casi que es primero aplicar el factor y después investigamos. Si llega un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, así sea leve, o tiene una suspensión o fractura, o tiene una contusión, que sospechamos que tiene una hemorragia, antes de llevar a un paciente a una tomografía, una resonancia, una ortopedia, lo que sea, pues es como primer contacto en urgencias, ya sea pues, médicos del triage, pediatras, internistas, urgenciólogos, pues lo primero que se tiene que hacer es aplicar el factor. Entre más pronto se aplique la cantidad adecuada de factor para poder frenar esa hemorragia, pues estamos comprando tiempo para nosotros después hacer todos los estudios que hagamos.
Entonces, de primera intención, un paciente que llega con una macrosis o urgencia, no vamos a pensar en drenarlo. Si hay algunas indicaciones, incluso pues, se puede hacer artrosis o aplicación de radiofármacos directos en la articulación, de manera que nosotros podamos quemar la sinovial y de esta manera reducir los sangrados en articulaciones blanco que es sangrado en varias ocasiones por esta remodelación vascular. Pero pues lo primero que se tiene que hacer es tener el factor. No se va a aplicar ningún medicamento, no se va a funcionar, no se va a hacer otra cosa. Primeramente, aplicar el factor y bueno, el PRAX, ¿no? Elevación, compresión, hielo, inmovilización, etc. Y en general, simplemente con realizar esas pequeñas acciones, como colocar un vendaje compresivo y que inmovilice la articulación, ustedes van a ver que van a aliviar hasta el dolor, no va a ser necesario aplicar ningún otro recurso. Y si aplican el factor, pues el dolor va a ceder. Eso va a hablar de que pues, tiene una buena respuesta. Entonces, no se olviden, pues que finalmente, pues sí, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el factor. Pero no nada más basta decir, pues pongan el factor, es importante saber cuánto y de cuál y de cuánta dosis y cada cuánto. Y eso es a lo que hace referencia, pues, el código hemofilia, que pues, nosotros estamos tratando de que en el próximo podamos empezar a instaurarlo, sobre todo porque a lo mejor ustedes como pediatras o residentes de pediatría, pues pueden estar medio familiarizados, pero muchas veces los médicos nutricionólogos o médicos de adultos no lo tienen tan claro y a veces se retrasa o genera complicaciones en los pacientes más grandes, sobre todo cuando llegan más de 15 años y que ya los quieren tratar ellos como adultos y pues ahí tenemos todo, problemas y complicaciones y retrasos, ¿no? Terminan hablando hasta el segundo, tercer día, y los pacientes tienen un sangrado pues muy importante y ya es más difícil su intervención. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Les quedó claro? Yo resaltaría sobre todo nada más el papel de la psicohematología, el tener en cuenta también la salud mental en esta condición, una condición crónica, es una condición que puede generar discapacidad, que genera dolor, que puede generar aislamiento, y entonces es importante que desde la psicohematología pues podamos generar empatía, pero también una conciencia acerca de su padecimiento y de su condición que no va a cambiar. O sea, tendrá hemofilia hasta el último día de sus vidas y nosotros esperamos que esa vida pues, sea tan larga como debería de ser una persona que lo tenga y tan plena como debería de ser una persona que no tenga esta condición. Entonces, muy importante el papel de la psicología, el papel de ustedes como médicos en primer contacto, el papel de los médicos rehabilitadores, de los radiólogos, de los urgenciólogos y pues nosotros a la cabeza de todo, porque pues, son los que vamos a darle la receta del factor, pero finalmente como él no es todo lo que importa, o sea, en hemofilia creo que el factor ha ido disminuyendo en importancia. Todo lo que está alrededor de estas familias, de estas personas con hemofilia, se tornan ya en cosas muy importantes que deberíamos tener en cuenta. Bueno, ¿algún otro comentario, duda, pregunta? ¿De línea lo que hemos dado, Mario? No. Bueno, pues agradecerles y agradecerles sobre todo a la doctora por su excelente ponencia, agradecer al laboratorio Roche por la posibilidad de traer a la doctora y bueno, hemofilia yo creo que entre más lo hablemos, más lo socialicemos, más sensibilizados vamos a estar. Les agradezco a todos, a los que se conectaron vía remota y esperemos que cualquier duda, pregunta, conozcan que aquí en el Hospital Central estamos pues para ayudarlos, para tratar de diagnosticar la mayor cantidad de trastornos hemorrágicos y también trombóticos que estamos formando este equipo multidisciplinario que probablemente pues, sea el primero de la región bajío del país y que pues, nosotros estamos comprometidos con la atención de estos pacientes en todo momento, 24 horas, 7 días de la semana. Muchas gracias.